Ahí está. Imaginen ustedes que tienen una llave de luz. ¿Viste? ¿Vieron la llave con las que prenden y apagan una luz? Que nosotros lo podríamos representar por esa figura, ¿sí? Donde esto también se llama compuerta. Si viene corriente por acá, obviamente no va a pasar hasta acá porque está abierta, ¿sí? Entonces yo cuando se da esta situación en una compuerta, que yo le puedo llamar con la letra A, digo, le asigno un 0. ¿Qué quiere decir? El 0 no pasa corriente. Para que pase corriente, esta compuerta tendría que estar cerrada, ¿sí? Entonces ahí vemos que la corriente pasa. Y ahí le voy a poner un 1. Un 1 es algo que quiere decir que tiene algún voltaje. Puedo tener múltiples entradas en un circuito, pero tengo una sola salida. Entonces, lo primero que yo veo es que puedo definir una operación unitaria que le voy a llamar complemento de A. Es decir, que si la compuerta A o la llave A está cerrada, el complemento de A está abierto y no pasa corriente. Y si la directa está abierta, el complemento está cerrado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora, veamos qué pasa cuando tenemos más de una llave. Supongamos que tenemos dos llaves, A y B. ¿Cómo las podemos conectar? Bueno, una posibilidad es que yo las conecte en paralelo, ¿sí? Como yo no sé el estado en que están, no las dibujo como recién, sino directamente les pongo A y B, porque no sé en qué estado están. Pueden estar abiertas, pueden estar cerradas. Entonces, si yo hago una tabla para ver todas las posibles combinaciones en que pueden estar esas llaves, yo digo, la A puede estar cerrada y la B cerrada, la A puede estar cerrada y la B abierta, o esta puede estar abierta y está cerrada, o esta puede estar abierta y está abierta también. ¿Sí? Y en el paralelo, que yo lo voy a simbolizar con ese signo, ¿sí? Si las dos están cerradas, es decir, pasa corriente, evidentemente va a pasar corriente por el circuito. ¿Lo ven? Acuérdense que el 1 significa que está cerrado. Va a estar cerrado arriba, va a estar cerrado abajo, pasa corriente. Pasa corriente. Si está cerrada la de arriba nada más, pero la de abajo está abierta, no importa, porque va a pasar corriente por arriba. ¿Lo ven? Ahora en este caso está abierta la de arriba, pero está cerrada la de abajo. Pasa corriente por abajo igual. Ahora, en este caso, en que las dos estén abiertas, y ahí no hay forma de que pase corriente, ahí tendré un 0. ¿Me siguen? ¿Sí? Acuérdense que yo no lo escucho, así que de última pongan así, hagan un dedito y nos entendemos. Y si tienen preguntas, levanten la manito ahí o abran el micrófono y pregunten. Bien. Esta sería una conexión en paralelo. También puedo tener las llaves en serie. Por ejemplo, una a continuación de la otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Fíjense. Hagamos nuestro esquema para verlo. ¿Qué va a suceder? Obviamente, como ya vimos en el primer ejemplo, estas son las posibles combinaciones de posiciones de las llaves. ¿Sí? Cerradas ambas, cerrada la primera, abierta la segunda, abierta la primera, cerrada la segunda, y abierta y abierta. En serie, que lo voy a simbolizar con eso, con ese símbolo, obviamente cuando las dos estén cerradas,
va a pasar corriente. Así que ahí tendré un 1. Ahora, si la primera está cerrada, pero la segunda está abierta, no pasa corriente. Si la primera está abierta, pero la segunda está cerrada, tampoco pasa corriente, pues se queda ahí. Y si las dos están abiertas, menos. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense ustedes lo que tenemos acá. Tenemos un conjunto de llaves o compuertas lógicas. Hemos definido una operación unitaria que solo depende de la llave con la que estoy trabajando y hemos definido dos operaciones binarias. ¿Sí? ¿Ven ustedes algún paralelismo, alguna similitud con algo que ya hemos visto? Con disyunción y conjunción. Correcto. Exacto. Exacto. Es decir, que el álgebra de las conexiones lógicas o el álgebra de las llaves o de los circuitos lógicos, como lo pueden encontrar en distintos libros, es también un ejemplo de un álgebra de Boole. ¿Sí? Donde el conjunto, en vez de ser el conjunto de las proposiciones, será el conjunto de todas las llaves, ¿sí? O compuertas lógicas. El complemento será la operación unitaria y la serie, el paralelo y la serie van a ser las operaciones binarias, o el más y el por, si quieren decirle, pero no quiero que se confundan con lo que ustedes saben de suma y producto, no tiene nada que ver acá. ¿Sí? Esto conforma una álgebra de Boole. Obviamente, nosotros teníamos la verdad universal, que en este caso va a ser un circuito donde siempre pase corriente. Y tendríamos la falsedad universal, donde acá sería un circuito donde nunca pase corriente. ¿Se entiende? Pero acá no terminan los paralelismos. Acá empiezan los paralelismos. Quiere decir que si acá, como dijo Claudio, yo puedo entender a esta como la disyunción, porque veo la tabla de valores, y si yo reemplazo los 1 por verdadero y los 0 por falso, tengo la tabla de la disyunción. Y acá tengo una conjunción. Si yo reemplazo otra vez los 1 por verdadero y los 0 por falso, tengo la tabla de la conjunción. Entonces, evidentemente, tengo una similitud. ¿Y cuál es la ventaja de que tiene el álgebra de Boole con los distintos ejemplos de álgebra de Boole? Que yo puedo transformar esto en proposiciones. O las proposiciones en circuitos lógicos. ¿Lo ven? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Que esto, si yo lo dibujo, este circuito, ¿cómo lo dibujaría? Acá tengo un paralelo y acá tengo una serie. Entonces, A y B están en paralelo y ellas están en serie con C. Sería ese circuito. ¿Lo ven? ¿Y cuál? Díganme ustedes ahora, a ver, el primero que se anime, díganme la expresión en lógica proposicional equivalente a este circuito. P o A, I, B o C. Bueno, si queremos usar las mismas letras que usábamos antes, está bien, Claudio. Va a decir P, O, Q, I, R. y R. Es decir, este circuito equivale a esta expresión de predicados. Es un álgebra de Boole. ¿Ustedes creen que puede haber alguna utilidad en que yo pueda escribir esto de esta manera y tratarla de esa manera?
Opinen, los escucho. Mientras tanto me subo un balde. Vamos, anímense. Sí, yo creo que sí sirve para poder ver uno puede calcular con las tablas de verdad la lógica y ver si ahí pasa corriente o no en ese circuito. Correcto, Damián. El hecho de poder escribir un circuito en forma de expresión de proposiciones me permite simplificar a veces los circuitos, porque como yo sé cuáles son las leyes que se cumplen con las proposiciones, yo puedo simplificarlas, ¿sí? Y lo mismo pasa en circuitos. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Fíjense ustedes. Las computadoras que ustedes están usando se llaman computadoras booleanas. ¿Sabían eso? Porque la lógica que usan los circuitos es esta. Es el álgebra de Boole. Es decir, un circuito de una computadora, hablando muy simplemente, no es más que una colección de compuertas que se abren, se cierran de acuerdo a la entrada y la respuesta, y después se analiza eso. Eso es un procesador. Nada más que imaginen miles de millones de estas y las distintas combinaciones. Entonces, de acá se hacen circuitos lógicos, ¿sí? Y no es más que la lógica proposicional. Y fíjense hasta qué punto es así, que los buscadores, como el Google, trabajan con la lógica proposicional. O sea, no es lo mismo que ustedes pongan en la búsqueda algo y algo, o algo o algo. Obviamente lo tienen que poner en inglés, pero si ustedes ponen, no sé, Miguel and Arisu, y les van a salir todas las referencias de esas dos combinaciones juntas, donde aparece Miguel Arisu junto. En cambio, si pongo el OR, ya saben lo que quiere decir, el OR es el O en inglés. Y estas, en circuitos lógicos, se llaman así. Es decir, el paralelo sería el OR, porque equivale a la disyunción, o sea, al O. Y la serie es el AND, que equivale a la conjunción, es decir, el I. ¿Lo ven? ¿Dudas? Claudia, ¿estás ahí? Profe, Sí, Bárbara. pero no está al revés, ahí el paralelo no sería el más y en la serie sería el asterisco. El paralelo es el más, Claro. el asterisco. Sí. Ah, sí, porque recién lo escuché al revés, por eso quería confirmar. No, está bien. Pero el paralelo que es el más se llama OR. ¿Sí? Ah, Y la serie es el AND, porque es el I. claro. Ajá, sí, sí, sí. Este es, bien. ¿Usted, alguno puede hablar con Claudia? Porque yo no sé si está o no está. Parece hay un cartel, no la escucho, no la veo. Dice que en el recreo cambia el mouse porque no puede hacer nada con la compu. Eso puso en el WhatsApp. Bien. Ok. Bueno, bárbaro. Está entendido, acá tienen otro ejemplo de álgebra de Boole. ¿Y cuál es la ventaja entre las álgebras de Boole? Que son intercambiables. Es decir, yo tengo una combinación de proposiciones y las puedo escribir como un circuito. O al revés. Entonces, con lo que le acabo de enseñar, fíjense que la mayoría de las operaciones para una computadora se escriben así. Y después son circuitos. Así funciona. La matemática está en todos lados. ¿Vieron? Bueno,
Ahora vamos a ver otro ejemplo de álgebra de Boole. Muy útil. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Bien. ¿Qué me pueden decir ustedes que sepan de la teoría de conjuntos? Miren qué lindo que queda borrado ahora. ¿Qué me pueden decir ustedes que sepan de la teoría de conjuntos? Imagino que vieron teoría de conjuntos. ¿Sí? ¿No? ¿Están todos con los micrófonos parados, así que por lo menos levanten un dedo o no? ¿Sí? Se puede relacionar la conjunción con la intersección y la unión con la otra operación que se me fue, con la disyunción. Bueno, pará. Recién empieza la 4ª temporada de La Casa de Papel y ya me estás contando el 5º capítulo. Ah, bueno. Empecemos por la base. Díganme de ustedes, quien no tiene idea cuál es la teoría de conjuntos. O sea, todos saben. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar más rápido. Sí, lo vimos hace algunos años. Lo vimos hace algunos años. Está bien, pero no ha cambiado eso, ¿viste? Ahora, No, profe. no ha cambiado. ¿Quiénes son los desarrolladores de la teoría de conjuntos? Ah, esa no la sabía. ¿No son parecidos a los diagramas de Venn? Me estás mezclando cosas. Los diagramas de Euler-Venn se usan para representar algunos conjuntos y relaciones. Pero ¿quién desarrolló la teoría de conjuntos? ¿Quién la inventó, por así decirlo? ¿Quiénes? Ah, no, ¿Quiénes son los padres no me de acuerdo. la teoría de conjuntos? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Ustedes no tuvieron historia de la matemática? Es muy gracioso porque yo les veo las caras a ustedes y están así. Ni siquiera se mueven. O sea, no vale interpretar, profe, un sí o un no. Dedekind y Cantor fueron los padres de la teoría de conjuntos. ¿Les suena Cantor? ¿Tampoco? Estamos en problemas, Houston. Bien. Vamos a seguir. ¿Qué es un conjunto? A ver, díganme ustedes, en sus palabras, ¿qué es un conjunto? Una agrupación de elementos. Una colección de elementos. Bien, Claudio, sí. Podemos dar así una definición de conjunto. Es una colección de elementos. Muy bien. Hay una relación. Cualquiera. Cualquiera. Eso no es relevante. Muy bien. Entonces, los conjuntos se pueden nombrar de distintas maneras. Por ejemplo, ¿cuáles conocen ustedes? ¿De qué manera se puede nombrar un conjunto? Con una letra mayúscula. Bueno, así represento un conjunto. Pero ¿cómo lo nombro? Yo digo el conjunto A. El conjunto con todas las vocales. Lo puedo nombrar de dos maneras. Por extensión y Por comprensión. extensión. Bien, ahí está. Bien, Silvina. ¿Por extensión o por comprensión? Comprensión. Extensión, ¿qué significa? Nombrar Que nombramos a cada uno de los elementos. exhaustiva a cada uno de los elementos. Eso es por extensión. Entonces yo dije el conjunto de las vocales y nombro a todos y cada uno de los elementos, por extensión. Por comprensión, ¿cómo se...? Reducimos. ¿Cómo? Como lo reducimos. ¿En qué sentido, Bárbara? ¿Cómo lo reducís? Y podemos
poner, No sé si lo decís. bueno, sí, una forma de queda decir más chico. sería X, tal que A, B, X tal que... tal que A, E, I, O, U, o las vocales. No, pero vos estás diciendo que En el esa- conjunto está formado por elementos X. No, claro, ¿Quiénes por son las esos? ajá, ¿Quiénes son esos elementos X? ¿Está bien? ¿Vas bien? vocales. Ahí está. Tal que X es una vocal. Tal. Así sería. ¿De Ujú, forma ujú. coloquial se le dice también? Sí, depende. En este caso sí, por este ejemplo que estamos usando, pero lo que resalta el nombrar un conjunto por comprensión es el hecho de que lo que se pone es la característica que tienen en común todos los elementos de ese conjunto. Y solamente los elementos de ese conjunto. Entonces, yo lo nombro así, X, tal que X es una vocal, no tengo ninguna duda de que me estoy refiriendo a este conjunto. X es una letra del alfabeto y no, porque no todas las letras del alfabeto son vocales. ¿Se entiende? Sí. 10 minutos, bien. Se puede usar por comprensión, se puede usar por extensión. No siempre se puede usar por extensión. Es decir, ¿por qué existen estas dos formas de escribir o digamos, desarrollar un conjunto, de expresar un conjunto? Porque Y hay conjuntos porque Te escucho. que son infinitos. Claro, Hay conjuntos que son infinitos, que no se como pueden dar los por números, Exacto. Yo no los puedo nombrar a todos los elementos. a todos, claro. ¿Sí? Entonces tengo que hacerlo por comprensión, sí. Y ahí sí te creo que es una forma más abreviada, porque la otra es imposible. Sencillamente, Claro. no se puede. Por supuesto que hay abusos. Muchas veces los profesores cometemos abusos en la notación, porque Sí. quiero representar, por ejemplo, el conjunto de los naturales, digamos, acorde a los nuevos axiomas de Peano, voy a decir, bueno, 0, 1, 2, 0, 1, puntos pongo puntos suspensivos. suspensivos, pero Claro. no es muy preciso, digamos, ¿no? Estamos haciendo Ujú. escritura. Obviamente esto ya no lo puedo hacer con los números racionales, ni con los números reales, mucho menos. Claro. ¿Por qué? Porque yo acá sé que entre 0 y 1 no tengo ningún elemento. Claro. O sea que no pasa entre los racionales y no pasa entre los reales. ¿Está mal esto? Y no está del todo bien. No es que está mal, pero es un abuso. Que más de una vez lo vamos a hacer. Quédense tranquilos. Pero sépanlo, estamos abusando de la notación. ¿Sí? Bien. Yo tengo que definir, o de acuerdo a la naturaleza de los elementos con los que estoy trabajando, cuál será mi conjunto madre, el que tenga a todos los elementos de donde yo estoy armando mis conjuntos. ¿Se entiende? El conjunto universal se refiere. Claro, que le voy a llamar el conjunto universal, que en este caso, evidentemente, A es un conjunto que está dentro de... ¿Cuál sería el universal? El abecedario. El abecedario. El abecedario. Exactamente. Ese sería mi conjunto madre. Entonces yo puedo usar diagramas de Euler. Digo, bueno, es el universal. ¿Quién es el universal para mí? El conjunto que tiene a todos los elementos de los que yo estoy hablando. En este caso, como ustedes bien dijeron, el abecedario. Entonces yo represento el conjunto A, por ejemplo, ahí. Ese es mi conjunto A. ¿Se entiende? ¿Por qué lo represento así? Porque fíjense que apenas yo veo esto, tengo una operación inmediata. Una operación que no necesito más que un conjunto para operar. O sea, una operación unaria.
¿Cuál será esa? El complemento de A. El complemento de A. Muy bien. Que lo puedo representar así. ¿Y quién va a ser el complemento de A? Obviamente va a ser un conjunto. Ujú. Pero ¿por quién está formado ese conjunto? Por los que no pertenecen a A. ¿Cómo? Por los que no pertenecen a A. Por los que no pertenecen a A, pero son de quién. Del El conjunto abecedario universal. fundamental. Claro. Entonces voy a decir, está formado por todos los X del referencial o del universal o del universo de referencia y no pertenece a A. ¿Sí? Fíjense que acá, obviamente, ya estamos dando, porque ustedes ya saben de teoría de conjuntos, estamos dando una relación entre elementos y conjuntos. Obviamente ya la saben, pero quiero visualizarla. ¿Cuál es la relación entre elementos y conjuntos? ¿Cómo? Y de inclusión, de pertenencia, La relación entre elementos y conjuntos. de inclusión. No. Inclusión y Conjunto- pertenencia. Exacto. Un conjunto es una agrupación de elementos. Entonces, los elementos se pueden relacionar con los conjuntos con la pertenencia. Esa es la relación entre elementos y conjuntos. Yo puedo decir, un elemento pertenece a un conjunto o no pertenece a un conjunto. Ujú. Que es lo que nosotros usamos acá para definir el complemento. ¿Está claro? Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? 6 minutos. Bien. Esta es una operación unitaria. Entonces, ¿quién sería el complemento de A? Acá lo vamos a marcar con otro color. Lo que está en rojo acá sería el complemento de A. Son todos los elementos del referencial que no pertenecen a A. ¿Está claro? Bien. Ahora voy a definir, antes de definir otra operación, así como hablamos de la relación entre elementos y conjuntos, tenemos que hablar cuál es la relación que existe entre dos conjuntos. ¿Sí? Ujú. ¿Cuál es? Y la unión y la intersección. No, esas son operaciones. Ah, esas La son inclusión. La inclusión. Ajá, la inclusión. Es decir, la inclusión es la relación entre conjuntos. Yo puedo decir, por ejemplo, supongamos que representemos así a los conjuntos A y B, puedo decir que B está incluido en A. ¿Sí? ¿Y cómo lo defino a la inclusión? Es decir, B está incluido en A. ¿Qué significa eso? Significa que para todos los X que pertenecen a B, y X pertenece a A. Ujú. ¿Sí? Sí. Están todos incluidos. Si sucede esto, B está incluido en A. Sí. ¿Lo ven? Sí. Bien. Y esto me permite, al haber la inclusión, me permite definir la igualdad de conjuntos. Yo voy a decir, entonces, que dos conjuntos son iguales cuando Uno está incluido en el otro y viceversa. ahí está. Y viceversa. Es decir, A está incluido en B y B está incluido en A. Y ustedes ya saben el valor de eso. Bueno,
Perdón, mi sí, solo sí salió un poco asqueroso, pero bueno, lo entendieron. Ustedes saben el valor que tiene la conjunción. ¿Está? ¿Dudas? Bien. Esto ya se termina, así que nos conectamos en 10 minutos. ¿Está? El link que acabo de mandar recién para la reunión tiene que ser el mismo, porque es el mismo ID. O sea que utilicen el mismo para conectarse en 10 minutos a las 51. ¿Les parece? Bueno.